Bien, ahora que conocemos ya las funciones trigonométricas, es necesario ver el tema de las funciones trigonométricas inversas. Es decir, si de manera muy sencilla, ¿qué significa este tema? Cómo despejar una función trigonométrica. Así de simple. Y vamos a ver cómo lo podemos simbolizar. Lo más formal matemáticamente hablando es introducir la función arco, es decir, que es el inverso de la función trigonométrica. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente ecuación trigonométrica, seno de alfa es igual a x, y a mí lo que me interesa conocer es el valor de alfa. Es decir, quiero despejar la función seno para conocer el valor de alfa. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bien, pues lo que se puede hacer es introducir la función trigonométrica inversa del seno, que es la función arco. Arco seno. Ya despejé seno, entonces sería arco seno de x es igual a alfa. Y así es como despejamos la función trigonométrica. Evidentemente va a haber una función arco para cada una de las funciones trigonométricas, ya sea seno, coseno, tangente, etcétera. Por ejemplo, ponemos aquí la función coseno de alfa igual. ¿Cómo la despejaríamos? Simplemente de esta forma. Algunos autores omiten la doble C, ya que quedaría arco coseno, quedaría doble C, y simplemente ponen esta función para no repetir dos veces la letra C. Pero cualquiera de las dos formas es aceptada. Ahora hay que hablar un poco de cómo existe otra notación que, si bien se puede utilizar, no es la más formal, pero sí se puede utilizar. ¿Y en qué caso se puede utilizar? Hay que aclarar que cuando yo escriba esto, por ejemplo, seno a la menos 1 de x es igual a alfa. Cuando yo escriba la función trigonométrica y la eleve a una potencia menos 1, yo le estoy dando el significado este. Es decir, estoy poniendo el inverso de la función. Por lo tanto, esto que estoy escribiendo no se puede interpretar, no es igual y no se puede interpretar a esto. Sería un error cometer o interpretarla de esta forma. Cuando se tenga esta notación, generalmente en funciones trigonométricas, lo que yo voy a anotar va a ser o bien formalmente poner arco seno, que significa que despejé la función seno, o bien poner la potencia menos 1, pero yo ya sabiendo que esto no significa y no ejemplifica esto. Si yo quiero mostrar que la función seno está en el denominador, lo puedo expresar de la siguiente forma. Esta sería una mejor forma de expresar esta división, pero no es igual a esto. Cuando yo simbolice esto, significa que me estoy refiriendo a la función arco. Me refiero a la función trigonométrica inversa. Y así puede ser también para coseno, para tangente, para cotangente, etc. Ya sea que utilicemos esta notación o bien la función arco. Cualquiera de las dos es válida. Siempre recordando que esto en funciones trigonométricas no es igual a esto. Entonces lo que nos resta es ver las identidades trigonométricas, así como cuando vimos en las funciones logarítmicas las propiedades. Es necesario conocer entonces en las funciones trigonométricas
sus identidades. Y existen unas identidades ya bastante comunes que siempre nos las vamos a encontrar en las ecuaciones. Nosotros aplicamos la identidad trigonométrica y nos permite despejar de una mejor manera, de una forma mucho más simple, nuestra ecuación matemática. Es para ello que tenemos que estudiar esto. Entonces, existen las llamadas recíprocas. Y vamos a ir viendo en qué podemos utilizar cada una de ellas, no nada más verlas como una simple tabla, sino que cada una de ellas tiene que tener un uso específico. Las recíprocas son las siguientes. Vamos a anotarlas con lápiz. Es decir, lo que ya habíamos comentado en el video anterior, que la función cosecante es igual al inverso del seno. Y al inverso me refiero ahora sí a la división, es decir, a esto. Seno del ángulo. O bien yo lo expreso así, o lo expreso como cosecante, es exactamente lo mismo. El inverso de la secante es el coseno y el inverso de la cotangente es la función tangente. Ojo, la función tangente yo la puedo escribir así, abreviada como tan, o bien algunos textos la abrevian como TG. Cualquiera de las dos es válida. Y ténganlo en cuenta para que no se saquen de onda. Ahora, bien, ¿estas identidades para qué me sirven? Bueno, va a haber algunas ecuaciones donde yo tenga combinación de secante con cotangente, con etcétera. Y lo que yo quiero es dejarlo todo en función de seno, o que todo sea coseno, o que todo sea tangente, etcétera. Y para ello voy a recordar que hay una igualdad entre cosecante y seno, por ejemplo, entre cotangente y la tangente, para yo cambiar entre una u otra. Las siguientes identidades se les conoce como de cociente. Y estas identidades nos dice que la tangente de un ángulo cualquiera va a ser igual a la división entre el seno y el coseno. Estas identidades, ¿de dónde salen? Salen del triángulo rectángulo que vimos la clase pasada, o en el video pasado, perdón. De este triángulo, justamente. Tangente es igual a seno entre coseno. Quiere decir que B entre A, que es la tangente, ojo, es igual a seno, que es B entre C, entre el coseno. Coseno está aquí, A entre C. Evidentemente C entre C desaparece y nos quedaría B entre A. B entre A es tangente y así es como demostramos que sí, que en efecto la tangente es el seno entre coseno. Ahora bien, ya sabemos que la cotangente es el inverso de la tangente. Entonces la cotangente va a ser al revés que la tangente, coseno entre seno. Y ahí finalizan esas identidades de cociente. Existe otra identidad que son de suma, suma de funciones. ¿Cuáles son esas? La más conocida es la que voy a anotar, que es seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de ese mismo ángulo, siempre va a ser igual a 1. Si yo tengo seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo, siempre lo puedo reemplazar por un simple 1, por la unidad. ¿Y cómo lo comprobamos? Sí es necesario comprobarlo. Pues muy simple.
vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Nos dice que a cuadrada más b cuadrada es igual a la hipotenusa. Entonces, si yo divido todo entre c cuadrada, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo lo siguiente, vean. A al cuadrado entre c al cuadrado más b al cuadrado entre c al cuadrado. Esto es igual a, ya no a c cuadrado, sino c cuadrado entre c cuadrado es igual a 1. Y ahora vean, a entre c, ¿qué era? A entre c, coseno. B entre c, seno. Al cuadrado significa que todo esto es coseno al cuadrado del ángulo más seno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Y así es como comprobamos esta identidad. Vean, también algo que quiero dejar en claro. Cuando nosotros elevamos al cuadrado una función trigonométrica, se acostumbra poner la potencia justo aquí. Es lo que se acostumbra cuando nosotros escribimos las matemáticas así. Ahora bien, si ustedes quieren ingresar este dato, digamos que θ vale 20 grados, y quieren ingresarlo en su calculadora, lo tienen que ingresar de la siguiente forma. Teclean seno del ángulo, lo que sea que valga el ángulo, y después lo separan con paréntesis y escriben esto. Coseno del ángulo, paréntesis, al cuadrado. Esta notación y esta notación sí es la misma. ¿Cuándo no es lo mismo? Cuando sea el caso excepcional que es elevado a la menos 1. Ahí mucho cuidado porque se puede referir a la función inversa, es decir, a la función arco. Ahora bien, las siguientes ya no es necesario comprobarlas, aunque sería un buen ejercicio dejarlas como comprobación. Tenemos que la tangente cuadrada de θ más 1, es decir, más la unidad, siempre va a ser igual a la secante cuadrada del ángulo. Y esto lo podemos comprobar utilizando esto, seno entre coseno, etc. Y la siguiente es que la cotangente al cuadrado más 1 es igual a la cosecante al cuadrado de θ. Vean la similitud, secante está aquí y tangente están relacionadas de esta forma, y la cotangente y la cosecante se relacionan de esta forma. Si ustedes tienen en su ecuación trigonométrica, por ejemplo, cotangente al cuadrado, y quieren dejarlo todo en función de cosecante, pues habría que sumarle un más 1 y ya lo puedo cambiar por cosecante. Pero esos ejemplos los vamos a ver más adelante. Ahorita es necesario ver para qué sirven cada una de las identidades y cómo aplicarlas en un futuro cuando nosotros las tengamos en una ecuación algebraica. Ahora bien, viene la suma de ángulos. Es otro tipo de identidad trigonométrica. Y es muy importante. Sobre todo en la ingeniería mecánica, se utiliza mucho en el área de robótica. Tenemos que si yo tengo seno, por ejemplo, de alfa, pero en este caso tengo la suma de un ángulo, o la resta, más menos beta. A veces voy a tener la suma, a veces la resta. ¿Cómo lo puedo igualar? Esto es igual a seno del primer ángulo, coseno del segundo ángulo, y dependiendo del signo, si era más, aquí voy a poner más, si era menos aquí, aquí voy a poner menos. Seno del segundo ángulo y coseno del primero. ¿Para qué me va a servir este tipo de identidad? Para separar, es decir, en mi ecuación me dieron que seno, la función seno tiene como parámetro la suma de ángulos. Pues yo no quiero tener esa suma, yo quiero tener así nada más un parámetro por cada función. Entonces aplico esta identidad trigonométrica.
Y para la función coseno existe algo similar. En este caso ponemos los dos cosenos al inicio. Coseno de alfa y coseno de beta. Y el signo lo voy a modificar, lo voy a cambiar. Si esta resultó ser una suma, aquí va a ser una resta. Si aquí resultó ser una resta, va a ser una suma. Va a ser con signo contrario. Seno, ahora sí, de los otros dos ángulos, de alfa y seno de beta. Y estas son las identidades de suma de ángulos. Cuando quiero eliminar esta suma, simplemente sustituyo por esto. Y vamos a ver qué otras identidades trigonométricas tenemos. De suma de ángulos también tenemos involucrada la tangente, solamente que aquí ya cambia un poco la cosa. Tangente, vamos a cambiarle de letras. A más menos B es igual a tangente del primer ángulo. Se respeta el signo más menos tangente del segundo ángulo. En este caso cambié las letras griegas por letras normales, pero es lo mismo. 1, y aquí modificamos el signo, menos más tangente del primero por tangente del segundo. Puede resultar más complicado ver este lado derecho de la ecuación que el lado izquierdo, pero hay ocasiones muy particulares donde no quiero tener esta suma, no puedo tener esta suma, sino que deseo tenerlos todos bien separados. Para ellos se utilizan este tipo de identidades. Hay otro tipo que se llama reducción de potencias. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La función trigonométrica consiste en que voy a tener, por ejemplo, seno cuadrado de alfa, y yo quiero eliminar de alguna forma este cuadrado. ¿Cómo lo puedo hacer? Aplico esta función trigonométrica. 1 menos coseno, pero del mismo ángulo, solamente que ahora lo voy a multiplicar por 2. 2 alfa entre 2. O bien, si tengo coseno, va a ser 1, signo cambiado, más coseno también, 2 veces el ángulo entre 2. Es decir, va a haber ocasiones donde yo no deseo tener esta potencia al cuadrado, y claro que se puede eliminar. Lo sustituimos por el doble del ángulo, y de esta forma. Y la función tangente pues es la división entre ambas, ¿verdad? Simplemente la anotamos por aquí para que no se nos olvide. Tangente de un ángulo alfa es igual a 1 menos coseno de 2 alfa, es decir, esto, entre esto. 1 más coseno de 2 alfa. Y así elimino esta potencia al cuadrado. Y finalmente, lo que vamos a ver es un tipo de identidades que las conocemos como ángulos medios.
Aquí, ¿qué es lo que vamos a desear eliminar? Vamos a eliminar una división del ángulo justamente que está dividido a la mitad. Va a haber ocasiones donde tenga mi función trigonométrica, por ejemplo, alfa entre 2 es igual. ¿Cómo lo elimino? Lo tengo que eliminar con una raíz. Va a ser igual a más menos raíz de una división de 1 más coseno de alfa entre 2. Tenemos por este lado la función seno, alfa entre 2 va a ser igual a más menos raíz de 1 menos coseno de alfa entre 2. Y por lo tanto también tenemos la función tangente. Alfa entre 2 va a ser igual a más menos la raíz de la división de seno entre coseno. Recuerden que la tangente siempre va a ser seno entre coseno. 1 menos coseno de alfa entre 1 más coseno de alfa. Y en el siguiente video entonces explicaré o mostraré ejemplos de cómo resolver ecuaciones algebraicas que tengan funciones trigonométricas. Recordemos que una ecuación algebraica puede tener cualquier tipo de funciones, solamente que al inicio del curso de precálculo pues no las hemos visto todas. Es por eso que los primeros problemas solamente tenían suma, multiplicación, división, restas. Después ya vimos un poco de las potencias, raíces cuadradas. Después vimos, hablamos un poquito del valor absoluto, qué sucede con él. Después ya introducimos las funciones logarítmicas y exponenciales. Y finalmente vamos a tener un tipo de ecuaciones donde tengan funciones trigonométricas. Y por lo tanto, ya cuando ustedes resuelvan problemas de ingeniería, regularmente va a haber mezcla entre ambas. Puede haber funciones logarítmicas por un lado, funciones coseno por otro, etcétera, dependiendo de lo que ustedes estén resolviendo.